Y vamos a hablar acerca del reino de los cielos o el reino de Dios. Jesús, cuando enseñó a orar, cuando le pidieron las personas le pidieron a Jesús que les enseñara a él a orar. Y las palabras de Jesús, las primeras palabras, cuando él enseña el modelo de oración que todos conocemos, o la mayoría de nosotros conocemos, que es el Padre Nuestro, lo primero que él habló fue lo siguiente. Acompáñenme por favor a Mateo 6, capítulo 10, Mateo 6, versículo 10. Muy bien. Dice: venga tu reino. Y ahí lo voy a dejar. ¿Qué tan importante era para Jesús que lo primero que se establezca es el reino de Dios? Lo primero que le enseña, miren, pidan que sea establecido, que venga el reino. ¿Qué tan importante es que sea el reino de Dios en nuestra vida? Y Jesús lo enseña, y Jesús lo habla, y Jesús lo establece. Es necesario que en la vida de todo creyente, de todo hijo de Dios, sea establecido el reino. La visión de Ministerios Creer es establecer el reino de Dios. Esa es la visión. No hay más que nosotros no hemos hecho en estos 10 años de estar sirviéndole al Señor, estableciendo el reino de Dios. Y les voy a ir explicando qué es el reino de Dios y cómo éste se establece. Jesús no solamente vino a salvar almas. ¿De qué me está salvando Jesús? ¿De qué lo está salvando a usted Jesús? De que usted no vaya a parar al infierno eternamente. De eso Él nos está salvando. Pero aparte de eso, Él vino a establecer su reino en esta tierra. Y que sea establecido ese reino en cada uno de nosotros. A eso vino Jesús. No solamente a salvar nuestra alma, sino que se estableciera su reino en nuestra vida. El reino no es un lugar. El reino es un gobierno. Eso es el reino. El reino no es un lugar establecido, sino que es un gobierno. La iglesia, en toda la extensión de la palabra, no es un club social espiritual. Es una embajada del reino de Dios. Imagínense eso, qué tremendo. La iglesia es una embajada del reino de Dios en esta tierra, en donde usted juega un papel importante, en donde usted es un funcionario de este gobierno celestial. Usted es un embajador, usted es una embajadora de este reino, usted es un representante del reino de Dios. Eso es algo precioso. Donde Cristo gobierna, se establece el reino. Si Cristo Jesús no gobierna mi vida, el reino de Dios no está establecido en mi vida. Pero si Cristo Jesús gobierna mi vida, el reino es establecido en mi vida. Entonces, le explico qué es el reino de Dios entonces. Es un gobierno. El reino de Dios no es una religión. Y es ahí donde muchos se confunden, creyendo que el ser evangélicos, ¿verdad?, es ser parte del cuerpo de Cristo. No, el ser evangélico o el pertenecer a alguna religión, eso no me hace ser parte del cuerpo de Cristo o que el reino de Dios sea establecido en mi vida. Lo que me hace a mí ser parte del reino de Dios, lo que me hace a mí ser funcionario del reino de Dios, es que Cristo gobierne mi vida, es que yo soy hijo
de Dios. Entonces, el reino de Dios no es una religión, es un gobierno. Tampoco el reino de Dios es una emoción, no es cuestión de sentimientos. El reino de Dios es una autoridad que se establece, sí, solo sí, porque Cristo está en mí. Porque si Cristo no está en mí, el reino de Dios no es establecido en mi vida. El reino de Dios no es a futuro. El reino de Dios es presente. El reino de Dios, mis hermanos y amigos, es un presente que se tiene que vivir. Si usted quiere que el reino de Dios sea establecido en su vida, entonces Cristo Jesús debe de gobernar su vida. Porque si Cristo Jesús no gobierna su vida, vuelvo y repito, el reino de Dios no es establecido. Romanos 14:17. Porque el reino de Dios no es comida, no es bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu. ¿Qué es el reino de Dios entonces? Justicia, paz y gozo en el Espíritu. Eso es el reino de Dios. ¿Cómo entonces se establece el reino de Dios en mi vida? ¿Cómo? Primero, el corazón. Dentro del corazón. Cuando hablo de corazón, en la palabra de Dios hay veces que cuando habla de corazón, está hablando literalmente de los sentimientos, de las emociones, pero cuando se enfoca en esta parte, Lucas 17:20, cuando habla de corazón, habla del alma por completo. Lucas 17:20 dice, preguntando por los fariseos, ¿cuándo había de venir el reino de Dios? Jesús le respondió y dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí o helo ahí, porque aquí el reino de Dios está entre vosotros, haciendo referencia a que el reino de Dios está en nuestra alma, en nuestro corazón, está dentro de usted, está dentro de mí, es hoy, es acá el reino de Dios con aquellos que se han dejado o que quieren ser gobernados por Cristo Jesús. ¿Y cómo se establece en mi corazón? Tiene que haber un arrepentimiento. Hay veces que las personas dicen, maldicen de esta forma algo y dicen, mire, su vida tiene que dar un giro de 360 grados. No, esto es 360 grados. Yo doy la vuelta y sigo caminando igualito a como iba. ¿Sí? Yo tengo que girar 180 grados. Esto. Voy caminando, voy para allá con mis instintos, con mi forma de ver la vida, conforme a la experiencia, conforme a mi crianza, conforme a lo aprendido, con todas las heridas, con las pasiones, con el desorden, y voy caminando, y ahí llevo mi vida. Ahí Jesús no gobierna mi vida, pero si yo quiero que Él esté en mi vida, pero que su reino también esté, yo tengo que dar un giro y tengo que arrepentirme, un giro de 180 grados. A una pregunta, usted la conteste. ¿Cuántos de ustedes han nadado en un río? En un río. Cuando usted va nadando en un río y va con la corriente, usted no hace mucho esfuerzo y no se da usted cuenta de muchas cosas que tiene el río porque va en la corriente del río. Cuando usted empieza
a nadar en contra de la corriente del río, usted tiene que nadar con mayor esfuerzo. Sigue siendo el mismo río, sigue siendo todo el escenario, lo único es que usted cambió, usted se arrepintió y empezó usted giró y empezó a nadar para el otro lado. ¿Qué sucede con este ejemplo? Las personas vienen y dicen, sí, es que mire, ahora que me estoy acercando más al Señor, todo se me viene encima, todo se pone peor, esto y lo otro, pareciera ser que el enemigo es, pero poderosísimo y se vino contra mí. No, no es eso, lo que pasa es que usted está empezando a buscar a Dios, es el mismo escenario, habían estado siempre todas esas cosas, pero ahora usted está nadando contra la corriente. Y lo que tiene que hacer es seguir nadando con un poco más de esfuerzo. Ya no está nadando con la corriente, está nadando en contra de la corriente. Los problemas y las situaciones que están saltando siempre han estado ahí. Lo que pasa es que ahora usted se da cuenta de todo aquel desorden y todo aquello que sale cuando uno empieza a buscar del Señor. Y le invito a que usted en este año, usted siga buscando del Señor, usted siga esforzándose en esa búsqueda del Señor, cambiando el corazón con un arrepentimiento genuino. Otra forma también está el arrepentimiento, pero hay otra situación que es bien importante, la rendición. El rendirse ante Dios, el decir, aquí estoy, Señor, y me humillo delante de ti. Ya no quiero más, ya estoy harto de esta situación, yo me humillo. Y un acto de humillación es esto. ¿Cuándo fue la última vez que usted se inclinó ante el Dios Todopoderoso? Si hiciéramos de esto un estilo de vida, el reino de los cielos, el reino de Dios estaría establecido todos los días de nuestra vida. Si nosotros aprendemos a rendirnos, a rendir todo aquello que está fuera de nuestro control y lo que está en nuestro control. Rendirlo todo a Él. Decir, Señor, aquí está todo. Aquí está mi vida. Aquí está mi trabajo. Aquí están mis sentimientos. Aquí están mis emociones. Aquí está mi orgullo. Aquí está mi vanidad. Aquí está todo, Señor. Yo me rindo. Entonces, cuando hacemos eso, estamos diciéndole al Señor, gobierna tú. Y cuando nosotros le decimos, gobierna tú, el reino de Dios es establecido en nuestra vida. Y entonces hay una nueva vida en nosotros. ¿Por qué es esto? Porque en el corazón de Dios está en que todos sus hijos, en todos aquellos que han creído en Jesús, se ha establecido el reino. Porque el reino de Dios, como lo dije antes, no es una religión. El reino de Dios es ese gobierno, es ese señorío en donde cuando usted se rinde, cuando yo me rindo, cuando yo me arrepiento, hay un beneficio demasiado grande para nosotros. No se puede establecer el reino afuera si no se gobierna adentro. Yo no puedo pretender que las cosas cambien si yo no cambio primero. Yo debo de cambiar primero, pero no es con mi fuerza, es con el Santo Espíritu de Dios. Es con Cristo, es Jesús el que cambia mi vida. Mateo 28, 19.
Dice la palabra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Cuando la gente habla de naciones, o la Biblia, perdón, cuando la Biblia habla de naciones, la gente se confunde y piensa, sí, es que Jesús, es que el Padre recibió una palabra y el Padre me está enviando a las naciones. Naciones son etnias, son grupos de gente, no son países, son grupos de personas. Aquí, ahorita, en este momento, hay una etnia. Esas son naciones, son etnias. Y entonces viene y dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. El reino de Dios, estimados amigos y hermanos, se transmite a través de la formación. No solo se establece a través de la predicación. Lo que nosotros hacemos los jueves y los domingos es predicar, es exhortar, es animar, es bendecir, es dar la palabra, es compartir la palabra, para que usted sea edificado, para que usted sea animado. Usted necesita, todos necesitamos ser edificados a través de la palabra. Pero una cosa es la predicación y otra cosa es la formación, ¿verdad? Entonces, el reino de los cielos se transmite también por el discipulado. También otra forma que el reino de Dios se presenta es mediante la restauración de la vida de las personas. Joel capítulo 2, versículo 25. Dice, y esto está en el corazón del Padre, y os restituiré los años, mire eso, los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra ustedes. Comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros. Y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová de vuestro Dios, y no hay otro, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Dios va a restaurar y va a establecer su orden con el reino en su familia, en su identidad y en su propósito. La palabra dice, y les restituiré lo que comió por años la oruga, el saltón, el rebotón y la langosta. Todos aquellos que pasaron penas, vergüenzas, soledades, Dios va a restaurar. Dios va a restaurar. ¿Por qué? Porque Dios quiere que sea establecido su reino en sus vidas, volviendo esa identidad de hijo de Dios, de hija de Dios, teniendo usted un propósito eterno, un propósito divino. Y generará el establecimiento del reino de Dios, generará familias unidas en el nombre de Jesús. Mateo 5:13. Voy aterrizando. Mateo 5:13 dice, vosotros sois la sal de la tierra. Pero aquí tenemos un dicho mal dicho, ¿verdad? A la voz que salado estás. Haciendo referencia así como qué mala suerte la que te
cargazo, ¿verdad? O sea, vos si estás salado, todo lo que tocas se arruina. Pero mire eso, o sea, pero la palabra de Dios es diferente. Mire el contexto de lo que es la sal para Dios. Usted es sal de este mundo, usted le da sabor, usted le da sazón. Mire, vuelvo a la palabra. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para echar fuera, para ser echada fuera y hollada por los hombres. 14. Vosotros sois la luz del mundo. ¿Quién es vosotros? Usted y yo. Una ciudad asentada sobre el monte no se puede esconder, ni se enciende una luz, ni se pone debajo del almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. El reino de Dios se establece a través del impacto. Usted impacta a la gente porque Cristo está en usted y el reino de Dios está establecido en su vida. Usted es sal, usted se nota, la gente nota cuando hay un hijo de Dios, una hija de Dios, y eso causa impacto. Y cuando se causa impacto, resulta ser que otra persona también le establece el reino de Dios a esa persona y a la familia de esa persona cuando usted es activado en el reino de Dios. Usted es sal. Usted le da sazón a donde usted, en donde usted pertenece, en donde usted tiene relaciones interpersonales. Ustedes le da sazón. Usted es la luz de ese lugar. Hay un impacto y ese impacto genera que el reino de Dios sea establecido. Mis hermanos y amigos, el reino transforma ambientes. Hay una influencia espiritual, social y moral. Se nota cuando una persona tiene el reino. Y también se nota cuando son de la secreta. Cuando son de la secreta, imagínense cómo se debe sentir Dios. Sí soy, pero no. Qué tremendo. Le dejo 3 preguntas. ¿Quién gobierna su vida? 2. ¿Está viviendo como ciudadano del reino? Y 3 y última, ¿está ayudando a establecer el reino en la vida de otras personas? Yo le hago la invitación para que sea confrontado, para que usted acepte la palabra y que la palabra confronte su vida, para que haya una transformación real en su vida.